Vamos a dar unos 2 minutitos a que se acaban de conectar y ahorita comenzamos. Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra penúltima sesión del curso de neuroanatomía. Hoy tenemos el honor de tener al doctor Michel Mondragón con nosotros, quien es residente de neurocirugía en el Instituto de Neurocirugía y Neurología Manuel Velasco Suárez. Muchas gracias, doctor. Esperemos la disfruten y al final les mandamos el link de asistencia. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues bueno, justamente como mencionó Silvia, es la penúltima sesión, pues espero que la disfruten mucho.
Em, pues hemos tratado de encapsular el mayor número de temas y la mayor cantidad de conocimiento, pues digamos que de la forma más compacta y digerible, porque pues no deja de ser, digamos que una materia pues bastante pesada, ¿no? Pero pues bueno, hoy para que no sea tan, llamámosle, poco didáctica, vamos a hablar de meninges y de espacios subaracnoideos, ¿no? Creo que para enfoques de alumnos de pregrado es adentrarse demasiado en neuroanatomía. Entonces, por el momento, creo que vamos a hablar como más del tema generalizado. Después de esto, vamos a poner algunos casos clínicos, bueno, uno, y un par de imágenes para poder, pues, interactuar con todos ustedes y pues no se preocupen, se vale equivocarse, se vale también pues a veces no saber, pero el chiste es que ustedes pues también interactúen conmigo en la ponencia pues para que sea mucho más didáctica. Entonces, empezando con que, pues bueno, dentro del estudio de las cisternas y los espacios, en 1875, Key y Retzius iniciaron el estudio de las cisternas subaracnoideas al inyectar en un espécimen cadavérico un tinte azul. Y pues, lo que logró fue como que difuminarse a través del espacio subaracnoideo y esto evidenció la continuación entre los distintos espacios subaracnoideos. De la misma forma que por la velocidad y la forma de esa distribución del tinte es que se demostró la compartimentalización de estos espacios subaracnoideos. Esto quiere decir que existen distintas tabicaciones o llamémosle también adherencias, trabeculaciones, membranas que generan pues una distinción virtual entre las diferentes cisternas que se encuentran en el cráneo y también en la columna. Entonces, pues para poder comprender un poquito más a fondo acerca del espacio subaracnoideo, también tenemos que conocer las distintas capas que recubren al cerebro. Estoy seguro que todos ustedes ya escucharon de ellas, pero vamos a hablar de ellas con un poquito más a detalle. Y bueno, iniciando desde el recubrimiento de la cabeza, podemos encontrar aquí el scalp, ¿no? No es escalpe, es scalp porque es un acrónimo. En inglés, donde la S es skin, la C es cutaneous layer, A de aponeurosis, L de loose areolar tissue y P de pericranium. Entonces, tenemos la piel, el tejido subcutáneo, la aponeurosis o también conocida como galea, el tejido areolar laxo y el cráneo como tal. Bueno, el pericráneo y posteriormente el cráneo. El cráneo va a estar formado pues por tres capas en una conformación de sándwich. Primero por una, digamos que tabla externa que va a ser conformada por hueso duro, compacto, después una capa de hueso esponjoso y posteriormente una tabla interna también formada de hueso denso. ¿Ok? Una vez que atravesamos ese cráneo, entonces ya nos encontramos con las diferentes capas que se encuentran adentro del cráneo, o sea, las meninges. Y podemos ver que son tres, ¿no? Entonces, de esas tres, primero pues hablaremos de la dura madre, que es la capa más externa. Posteriormente encontraremos a la capa o la membrana aracnoidea. Y posteriormente vamos a encontrar una capa que está en íntima relación con el cerebro y que va a ser pues virtualmente completamente adherida al cerebro, por lo cual no se va a poder despegar, ¿vale? Entonces, de esas tres membranas de tejido conectivo que rodean tanto al cerebro como a la médula espinal, vamos a dividirlo en dos. Primero, las leptomeninges, que son la pía madre y la aracnoides,
y la paquimeninges, que es la dura madre. Entonces, hablando pues brevemente de la pía madre, podemos concluir que la pía madre es una capa vascularizada de tejido conectivo, la cual se encuentra en íntima relación con el cerebro y pues esta está conectada a la membrana aracnoides por una serie de trabéculas. La aracnoides es una membrana delgada de tejido conectivo, la cual es avascular, que se encuentra entre la dura madre y la pía madre. Esta aracnoide va a tener distintas granulaciones pues sí, granulaciones aracnoideas, las cuales pues constan de evaginaciones de esta membrana que van a atravesar la dura madre. Estas van a atravesar los senos venosos durales y van a permitir el flujo unidireccional del líquido cefalorraquídeo. ¿Esto para qué va a servir? Va a servir para que el líquido cefalorraquídeo que se produce va a ser reabsorbido a través de estas granulaciones aracnoideas. Y estas principalmente se van a encontrar a lo largo del seno sagital superior y también van a acompañar al resto de los senos durales que comprenden pues, el sistema de drenaje venoso del cerebro. Y finalmente vamos a encontrar a la dura madre, que es la capa más externa de las meninges, y esta, a diferencia de la aracnoides y de la pía madre, va a estar formada por tejido conectivo denso, principalmente conformado por colágeno tipo 1. Esta va a tener, digamos que distintas inervaciones y en su porción supratentorial va a estar inervada por el nervio trigémino, mientras que los componentes de la dura madre que se encuentren en la fosa posterior van a estar inervados tanto por el nervio vago como por el espinal superior. Esta capa va a caracterizarse por tener pues, dos subcapas. La primera es la periosteal, que va a estar en estrecha relación con el cráneo, y la capa meningia. Estas, pues, virtualmente se encuentran adheridas, pero en algunas situaciones o localizaciones van a tener alguna especie de separación. ¿Ok? Entonces, entre estas estructuras van a formarse, pues, diversas, digamos que localizaciones que tienen mucha relevancia tanto anatómica como fisiológica, ¿no? Y sobre todo, la capa meningia va a tener diversas reflexiones que se van a adentrar hacia su porción intracraneal y, pues bueno, van a estar compuestas principalmente por la hoz del cerebro, la tienda del cerebelo, el diafragma celar y los senos durales. ¿Ok? Entonces, ya finalmente hablando de los espacios que se encuentran entre estas diferentes capas, entonces, primeramente vamos a encontrar el espacio epidural, que se encuentra entre la dura madre y los huesos de la cavidad craneal. Después, pues vamos a encontrar que esta capa o este espacio va a contener distintas arterias y venas meningias. Esto es también de importancia porque si por algún trauma se llegan a seccionar tanto estas arterias como venas, puede desarrollarse un fenómeno que se conoce como un hematoma epidural. Y esto pues tiene bastante relevancia clínica porque pues es una condición que puede poner en peligro la vida de los pacientes. Por otra parte, tenemos el espacio subdural, que como su nombre lo dice, es la capa que se encuentra justamente por debajo de la dura madre. Y este es un espacio potencial o virtual. En realidad no existe de manera fisiológica, pero digamos que justamente por debajo de la dura madre se transmiten las venas cerebrales superiores que conectan digamos que las venas de drenaje con las lagunas venosas del seno sagital superior. Entonces, si estas por algún mecanismo de trauma se llegan a romper, entonces pueden presentar un sangrado venoso continuo que pues pueden predisponer al paciente a presentar un hematoma subdural. Y por último, tenemos el espacio subaracnoideo, que se encuentra entre la pía madre y la aracnoides. Y pues este va a tener una relevancia bastante significante, de la cual pues vamos a hablar durante el resto de la plática.
Después de esto tenemos, vamos a hablar un poquito del líquido cefalorraquídeo. Me parece que ya lo platicamos un poco a detalle en la sesión del doctor Eliezer, pero pues bueno, a forma de repaso, vamos a ver que es un líquido transparente, incoloro. Este líquido además va a ser acelular y se va a encontrar en el espacio subaracnoideo y también en los ventrículos. Este líquido se produce de manera continua, principalmente en el plexo coroideo, en un 80% de la cantidad de este líquido, y desde el epitelio que recubre también a los ventrículos, que van a contribuir hasta un 20% de la producción de este líquido cefalorraquídeo. Digamos que está una producción en promedio de 500 a 700 mililitros por día en el adulto regular, y el volumen total que se encuentra en un paciente en condiciones fisiológicas va a ser de 140 a 150 mililitros, encontrándose aproximadamente 25 mililitros dentro de los ventrículos, tanto lateral, tercer ventrículo y cuarto ventrículo, y en el espacio subaracnoideo, que va a ser pues lo que vamos a hablar el resto de la plática, alrededor de 125 mililitros. Entonces, se estima que aproximadamente el volumen total de líquido cefalorraquídeo en todo el sistema se va a recambiar en un aproximado de 3 veces por día. La producción continua de líquido cefalorraquídeo por minuto, entonces va a ser de 0.3 mililitros, ¿vale? La función de este líquido va a ser principalmente sostener y proteger al sistema nervioso, y va a tener función de amortiguamiento contra impacto. Este también pues va a funcionar como medio de transporte para hormonas y factores liberadores de hormonas. También elimina por absorción algunos productos metabólicos de las neuronas, y su lugar de máxima absorción va a ser en las vellosidades aracnoideas, como habíamos mencionado previamente. Entonces, la manera en la que va a circular este líquido cefalorraquídeo, vamos a hablar un poquito más adelante de esto, pero a grosso modo va a viajar desde los ventrículos laterales, bueno, donde se va a producir en el plexo coroideo, así como también se va a formar en el plexo coroideo del tercer y cuarto ventrículo. Va a atravesar el foramen de Monroe, como ya habían comentado con el doctor Eliezer. Va a atravesar el tercer ventrículo y posteriormente va a viajar por el acueducto de Silvio hasta el cuarto ventrículo. Aquí va a salir por tres diferentes opciones. Una va a ser por los forámenes de Luschka, que se van a encontrar de manera lateral del cuarto ventrículo. También por el ventrículo, por el agujero de Magendie, el cual va a permitir la salida de ese líquido hacia la cisterna magna. Y también va a tener, digamos, una salida de ese líquido hacia el canal central de la médula espinal. Entonces, como se los mencionaba previamente, aquí tenemos uno de los diagramas esquemáticos que realizaron tanto Key como Retzius, y me parece que esta imagen ya se los había puesto en la primera sesión, pero bueno, es igual de bastante relevancia. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver cómo al inyectar este azul de Prusia, podemos ver cómo ese tinte llegó a difuminarse, pues básicamente a todo el cerebro, pero específicamente va a tener una distribución que va a ser hacia pues, los espacios que se encuentran hacia la base del cerebro, hacia la base del cráneo, perdón. También va a seguir los surcos que se encuentran en los diferentes lóbulos, y también va a acompañar a las, digamos que prominencias o eminencias producidas por las diferentes estructuras, tanto vasculares como nerviosas, ¿no? En esta situación vamos a ver a los nervios olfatorios, y pues podemos ver cómo va a acompañar ese tinte, el surco por donde pasa ese nervio, ¿no? Esto pues desde una vista inferior. Y si lo vemos desde un corte lateral, podemos ver cómo también se distribuye este azul de Prusia a lo largo de la médula, o bueno, rodeando a la médula, a lo largo de todo el tallo cerebral, rodea al cerebelo
y también va a continuarse hacia las cisternas que se encuentran hacia la base del cerebro y también que va a acompañar al espacio que se encuentra entre los hemisferios. Entonces, aquí pues tenemos un diagrama para que sea un poquito más representativo y nos podamos orientar de mejor manera en cuanto a la orientación de estas cisternas, ¿no? Esto desde una vista inferior. Entonces podemos localizar pues distintas estructuras, ¿no? Primeramente el cerebelo, el tallo cerebral, también podemos ver, como mencionaba previamente, los tractos olfatorios y pues justamente como su nombre lo menciona, aquí se va a encontrar la cisterna olfatoria y pues los distintos espacios subaracnoideos pues van a continuarse hacia, digamos que los espacios naturales que se encuentran entre los diferentes lóbulos. ¿Ok? Y esto es como nada más a manera de orientación. Entonces, bueno, aquí sí voy a pedir que participe un poquito el grupo. Primeramente, ¿me puede mencionar a alguien cuál es esta estructura que estoy rodeando con el marcador? Lóbulo frontal. Perfecto. De la misma forma, ¿qué estructura es esta que se encuentra aquí? Lóbulo temporal en su polo inferior. Así es, exactamente. Esto que se encuentra aquí. Celuncus. Perfecto. Entonces, ¿se acuerdan que había un espacio que se encontraba entre el lóbulo temporal y el lóbulo frontal? ¿Se acuerdan cómo se llama eso, ese espacio? ¿O esa fisura? De Silvio. Fisura lateral o de Silvio. Así es. Entonces, ahí pues ya por lo que veo se orientan pues bastante bien, ¿ok? Entonces, ¿cómo se llama esta fisura? ¿Seguiría siendo continuación de la cisura interhemisférica? Exactamente. Ok, y pues bueno, ahora adentrándonos un poquito más en cuanto a la topografía que habíamos comentado, ¿cómo se llama este giro? Que se encuentra medial al, digamos que el nervio olfatorio. Giro recto. Y los giros que tienen una forma de H aquí, ¿cómo se llaman? Ahí les va una clave. Está en contacto estrecho con el techo de la órbita. Orbiculares. Cerca, los giros orbitarios. Orbitarios. Gracias. Así es. Entonces, yéndonos un poquito más hacia posterior, podemos encontrar esta estructura que también tiene una forma de H o de X. ¿Qué es esa estructura? Es el quiasma. Quiasma óptico. Exactamente, es el quiasma. Entonces, si tenemos un espacio subaracnoideo que rodea a ese quiasma, ¿cómo se llamaría la cisterna en cuestión? Quiasmática. La cisterna quiasmática, exactamente. ¿Y qué contiene la cisterna quiasmática? El quiasma óptico. Exactamente. Ok, entonces si nos vamos un poquito más hacia posterior con respecto al quiasma, vamos a encontrar aquí, realmente no se visualiza perfectamente, pero en esta localización se encontrarían los pedúnculos cerebrales. ¿Qué conecta los pedúnculos cerebrales? El cerebro con el tallo. Así es. Estrictamente va a conectar, pues digamos que el resto de la vía motora, o sea, de la vía piramidal, desde la corteza prefrontal, va a pasar por la cápsula radiada, después vamos a bajar hacia los pedúnculos cerebrales y posteriormente va a continuar por el tallo, como bien decían. Y si encontramos un espacio virtual también recubierto por aracnoides entre estos dos pedúnculos, ¿cómo se llamaría esa cisterna? Interpeduncular. Perfecto. Y se acuerdan que salen de ahí un par de nervios, que esa la vieron en la clase del doctor Rodrigo. ¿Se acuerdan cómo se llaman? Son los oculomotores.
Exactamente. Entonces, como ven, la nomenclatura de las cisternas de la base, pues es bastante intuitiva, ¿no? O sea, se va a orientar demasiado con respecto a las estructuras que contiene y por las estructuras con las que se rodea, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que ya no van a tener pues tanto problema para poder comprenderlas. Entonces, hablando un poquito acerca de cómo se describió por primera vez las trabeculaciones, bueno, esto primeramente se produjo como por la introducción del microscopio quirúrgico para la neurocirugía. Entonces, la primera persona en hacer una descripción detallada como tal de estas diferentes estructuras que se ven aquí, que son las trabeculaciones aracnoideas, así como de las relaciones entre la dura madre y la aracnoide, entre la pia madre y la aracnoides, fue el doctor Yazargil. Esto fue alrededor de 1970, en la cual pues sacó él su primer volumen de microneurocirugía y por lo tanto se le conoce a este personaje pues como el padre de la microneurocirugía y pues en realidad fue el que cambió pues todo el campo hasta la actualidad. Tiene demasiada relevancia. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, son espacios naturales que se encuentran dentro del cerebro y esto va a tener bastante utilidad para el cirujano porque a través de la disección de estos espacios, la cual generalmente es a través de disección Roma o con microtijeras, digamos que el trauma que recibe durante la cirugía el cerebro, tanto que las estructuras vasculares como nerviosas que se encuentran intracraneales, pues va a ser mucho menor, ¿no? Entonces esto va a permitir que existan corredores quirúrgicos para poder llegar a localizaciones mucho más profundas, entre ellas pues, las diversas estructuras que rodean al tallo cerebral, ¿no? Entonces, hasta ese momento, muchas cosas que se consideraban inoperables, pues bueno, ya ahora se encuentran digamos que a la mano de los cirujanos, pues gracias a la descripción de estos diversos espacios y que posteriormente van a permitir corredores como tal quirúrgicos, ¿no? O distintos abordajes quirúrgicos. Entonces, primeramente, en la imagen superior, ahí vamos a tener cómo se encuentra, como mencionábamos antes, los giros orbitales en la porción inferior. Esto es como si viéramos con un microscopio desde la cabeza hacia el cuerpo, o sea, la cabeza estaría en dirección hacia abajo. Y aquí vemos la dura madre también que está en la porción orbital del giro frontal, ¿no? Entonces, en la segunda imagen también vamos a ver cómo existe esta capa aracnoidea, que es esta porción que vemos aquí con el señalador, que se va a encontrar entre el giro orbitario y la dura orbital, y pues podemos ver que empiezan ahí digamos que, insinuarse diversas estructuras vasculares, ¿no? Que en realidad va a ser toda la vasculatura del cerebro la que va a viajar en ese espacio subaracnoideo. En la tercera imagen vamos a ver de la misma forma como aquí tenemos el tentorio en la porción superior y el cerebelo en la porción inferior y cómo existen estas diversas trabeculaciones entre estas estructuras. Entonces van a servir en realidad también como de soporte para mantener al cerebro y al cerebelo dentro de su adecuada localización. Esto pues además va a ayudar a amortiguar como tal los impactos o traumas que sufra el individuo en cuestión, en ayuda obviamente del líquido cefalorraquídeo. En la cuarta imagen, que es la que vemos aquí, también podemos ver, digamos que las trabeculaciones que se encuentran entre el vermis cerebeloso y, ¿cómo se llama? Y el tentorio. Y la última imagen, pues también, bueno, me gustó mucho porque aquí podemos ver la cisterna silviana y cómo viaja la arteria cerebral media y podemos ver su, digamos que distribución a través de esta cisterna, ¿no? Y aquí justamente podemos ver las tijeras quirúrgicas, cómo están haciendo la disección a través de las distintas trabeculaciones para poder liberar la arteria como tal. Esto también pues tiene bastante relevancia porque también permitió el acceso a diferentes enfermedades vasculares, específicamente
el tratamiento de aneurismas de arterias cerebrales. Entonces, pues esto permitió también el tratamiento para pues, muchos pacientes que anteriormente se consideraban pues, inoperables. Entonces, ya adentrándonos un poquito más hacia a las cisternas de la base, vamos a ver que se van a dividir principalmente de dos formas. Una de manera supra e infratentorial, y después se van a subdividir en dos también, entre que si son cisternas pares o impares. Dentro de las cisternas supratentoriales podemos encontrar la cisterna olfatoria, la carotidia, la silviana, la crural, la posterior comunicante y la oculomotora en las pareadas, mientras que en las impares vamos a encontrar la cisterna quiasmática, la cisterna de la lámina terminales y la callosa. Estas pues principalmente se van a encontrar sobre la línea media, mientras que al nivel del tentorio vamos a encontrar la cisterna cuadrigémina, la cisterna cerebelar y la del velum interpositum. Esta pues vamos a hablar de ella a más a detalle más adelante, y pues también voy a tratar de orientarlos más, digamos que hacia estudios de imagen, ¿no? Que va a ser pues, realmente con lo que ustedes van a tener contacto en su práctica diaria. Y pues hablando también de las cisternas infratentoriales, vamos a encontrar la pontocerebelosa, la cerebelomedular y la cisterna ambiens. Y en las cisternas impares va a estar la basilar, la cisterna magna y la supracerebelar. Entonces, aquí digamos que organizado de una forma más esquemática, para poder tener en cuenta también las distintas relaciones. Bueno, primeramente vamos a encontrar la cisterna olfatoria, la cisterna interpeduncular, cisterna quiasmática, la cisterna carotidia, la cisterna crural en esta porción, y después se va a continuar con la cisterna ambiens, digamos que al nivel del tentorio, y posteriormente con la cisterna basilar hacia su porción medial, la pontomedular y posteriormente con su porción medular. Entonces, como comentábamos previamente, el líquido cefalorraquídeo va a viajar por este sistema ventricular y también por el espacio subaracnoideo, ¿no? Entonces, las cisternas de la base no van a ser más que colecciones de líquido cefalorraquídeo que se encuentran pues en estas, digamos que dilataciones y separaciones entre la dura madre entre las aracnoides y la pie madre. La presión que generalmente se encuentra en ese líquido cefalorraquídeo va a oscilar entre los 10 y 15 milímetros de mercurio, y va a tener una presión dinámica formada por varios factores, entre ellas la producción de líquido cefalorraquídeo desde los plexos coroides. También van a contribuir el ciclo cardíaco, cuando a través de la sístole temprana, el plexo coroideo se va a expandir, y esto va a influir en que de manera pulsátil se mueva o fluya ese líquido cefalorraquídeo. También las variaciones de la presión de CO2 durante la inspiración y la expiración van a influir en el tránsito de este líquido. Y por último, el control de la reabsorción del líquido en las microvellosidades aracnoideas y en los gránulos de Pacchioni. Entonces, ya hablando un poquito más a detalle de las cisternas supratentoriales, primeramente en la cisterna olfatoria vamos a encontrar un espacio, pues digamos que lo describen como un espacio triangular. Esto se va a observar principalmente en el plano coronal y se va a extender a lo largo de la línea media. Como bien mencionaban, vamos a tener a sus lados el giro recto y los giros orbitarios. Y dentro de esa cisterna, justamente como su nombre menciona, vamos a encontrarse el bulbo y el nervio olfatorio y las venas y arterias que van a acompañar a este nervio, ¿no? Porque como su nombre dice, son las venas y arterias olfatorias. La cisterna silviana, que vamos a apreciar únicamente, digamos que de manera parcial, de forma lateral, se va a encontrar en esta posición. Y esa cisterna va a ser un espacio transicional
entre las cisternas de la base y el espacio subaracnoideo hemisférico. Esta cisterna tiene especial importancia porque va a contener a la arteria cerebral media y sus diferentes ramas, las venas frontoorbitales, y también va a contener el origen de las venas, perdón, de las colaterales de las venas de Rosenthal, y su borde medial va a ser el tracto óptico hasta esta porción. ¿Ok? Hacia una porción más medial, justamente medial a esa cisterna silviana, vamos a encontrar la arteria carótida interna y alrededor de ella va a estar la cisterna carotidia. Esta, justamente como les mencionaba, se va a localizar alrededor de la arteria carótida interna y va a contener el origen de diversas ramas que van a ser las coroideas y las comunicantes posteriores. Y como ven aquí, el quiasma óptico va a ser su límite anterior, medial y posterior. ¿Ok? Y podemos ver que el uncus se va a encontrar lateralmente a esta cisterna. Entonces, esa es como una forma bastante simple de poder localizarla. La cisterna comunicante posterior va a ser un segmento muy pequeño que va a continuarse a través de la cisterna carotidia, que como su nombre lo dice, va a contener a la arteria comunicante posterior, y esta pues va a ser rodeada por la membrana de Liljequist, la cual vamos a hablar en un par de diagramas más adelante. Y pues bueno, como les comentaba, es un espacio bastante pequeño. La cisterna oculomotora no se va a lograr discernir aquí, pero va a ser una continuación de la cisterna interpendicular y, como su nombre lo dice, va a ser una especie de manga que va a continuarse rodeando a el nervio oculomotor, ¿no? Y finalmente un poco más posterior, o más dorsal, caudal, perdón, vamos a encontrar a la sistema crural, en la cual vamos a encontrar al tracto óptico y también al uncus. Y esta va a tener bastante relevancia porque va a contener a la vena basal de Rosenthal, a la arteria coroidea anterior y a la arteria medial posterior, coroidea medial posterior. Aquí vamos a ver también, digamos que en una porción más superior y como continuación de la cisterna quiasmática, una cisterna que se llama la cisterna de la lámina terminales, y en esta se va a encontrar, digamos que en la línea media del telencéfalo. Su límite inferior, como les había comentado, va a ser el quiasma óptico, y en este espacio se van a encontrar las ramas A1 y A2 de la arteria cerebral anterior, y también en esta porción se va a encontrar la arteria recurrente de Heubner. Esta se va a continuar hacia dorsal, o sea, hacia arriba, con la cisterna interhemisférica, y pues por ahí van a continuarse también las ramas de la arteria cerebral anterior. Entonces, como pueden ver también en este diagrama, digamos que también vamos a tener una orientación bastante importante con respecto a la vasculatura del cerebro. Entonces, antes de continuar, les voy a también pedir que me comenten qué arteria es la que viene aquí, que estoy señalando con el pointer. A vacilar. Exactamente. ¿Y la basilar de qué arteria se origina? Se origina de la conjunción de las vertebrales, me parece. Exactamente. Las arterias vertebrales van a ser justamente estas que se encuentran en una disposición más lateral. Va a venir la arteria basilar. Van a nacer desde las vertebrales la pica, aica y suca. Y finalmente va a haber una bifurcación de la arteria basilar. ¿Cuáles son las ramas que se originan desde la arteria basilar? Bueno, tip. Se encuentra en la circulación posterior, por lo tanto, estas arterias, ¿cómo se van a llamar? Cerebrales posteriores. Exactamente. Entonces, si ven aquí,
Esto es la continuación de la arteria carótida interna, la comunicante posterior, las arterias cerebrales en su segmento P1. Adelante van a tener las arterias comunicantes. Entonces, ¿cómo se va a llamar este círculo? El polígono de Willis. Exactamente. Ok. Entonces, esta disposición de la vasculatura cerebral también va a ser bastante importante. ¿Por qué? Porque si llega a haber un aneurisma en cualquier porción de estas regiones o estas arterias, va a haber un sangrado hacia un espacio. ¿Y cómo se va a llamar ese sangrado? Subaracnoideo. Exactamente. Vale, entonces ya cuando tratamos de verlo desde otro plano para tener una distribución más tridimensional, entonces vamos a encontrar pues diferentes cisternas también aquí descritas. Una va a ser la cisterna interpeduncular. Aquí podemos encontrar el pedúnculo cerebral, el nervio oculomotor. Como les comenté, pues la cisterna va a contener a este nervio. Y hacia acá arriba se va a encontrar esta estructura que es el quiasma óptico, que se va a continuar pues de manera anterior y de manera lateral, ¿no? Y ahí va a haber una membrana bastante importante que va a separar a la cisterna interpeduncular de la cisterna quiasmática, que es la membrana de Liljequist. Y pues bueno, esta va a ser una de las trabeculaciones bastante importantes y que además compartimentaliza de manera pues también distintiva los diferentes espacios subaracnoideos. Para tener también una orientación tridimensional, aquí se encontraría la cisterna quiasmática y de manera dorsal, o sea, hacia superior, vamos a encontrar aquí otra cisterna, que va a ser la cisterna de la lámina terminalis, y si nos vamos todavía más arriba, ahí encontraremos la cisterna interhemisférica, o también continuación con la cisterna callosa. La membrana de Liljequist va a tener dos porciones o dos hojas. La hoja diencefálica, que como su nombre lo dice, va a conectar el diencéfalo con la dura madre que se va a encontrar en la base del cráneo, y también la porción mesencefálica o la hoja mesencefálica, que va a conectar hasta el mesencéfalo en conjunto con la hoja diencefálica. Entonces, esto va a separar a la cisterna interpeduncular de la cisterna pontomedular, que se va a encontrar justamente en esta disposición, ¿vale? Esta arteria, pues bueno, como mencionaban antes, es la cisterna, la arteria basilar, ¿vale? Entonces, cuando vemos los estudios de imagen, podemos darnos como una orientación un poquito más real de la disposición de los espacios subaracnoideos. ¿Qué tipo de imagen es? Es una resonancia magnética. Ok, ¿alguien sabe en qué secuencia está ponderada? En T2. Aparece T2. ¿Por qué sabemos que es T2? Contraste. Porque El la líquido está materia en penitencia. Exactamente. Entonces podemos ver justamente el espacio subaracnoideo que está lleno de líquido subarachnoideo de una manera hiperintensa, y también los globos oculares, como tanto en el humor vítreo como en el humor acuoso, pues están, digamos que tienen una disposición hiperintensa. Entonces, ¿qué tipo de corte es este? Axial. Axial, exactamente. ¿Qué vaso es el que vamos a encontrar aquí? Arteria cerebral medio. Ok, entonces si encontramos ese vaso ahí, ¿cómo se va a llamar esta cisterna? Silviana. Exactamente. Si nos vamos un poquito más anterior, ¿cómo se va a llamar la continuación de este vaso? Cerebral anterior. Es la cerebral anterior, exactamente. Y hacia esta porción se encontraría la arteria carótida, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa cisterna? Carotidia. Carotidio. Exactamente. Y si aquí tenemos los nervios ópticos que por aquí están formando el quiasma, ¿cómo se llamaba esa cisterna? Quiasmática. Quiasmática. Ok.
y que separaba a la cisterna quiasmática de la cisterna interpeduncular, que se encuentra por acá. La membrana de Lilipitz. Ok, muy bien. Si nos vamos un poquito más posterior, aquí podemos ver ya las ramas de la arteria cerebral posterior y cómo se llamaba la cisterna por donde bajaba la cerebral posterior. Crural. Exactamente. Entonces, ya continuando con un poquito de la descripción de las cisternas de la porción posterior, vamos a encontrar cómo, digamos que a la mitad de la cisterna, del mesencéfalo, la cisterna crural se va a convertir en la cisterna ambiens, que se va a encontrar en esta porción más posterior. Y si viéramos nosotros un corte sagital, a esta altura encontraríamos cuatro cuerpos que se encuentran, que se llama la lámina cuadrigémina. Entonces, por lo tanto, ¿cómo se llamaría esa cisterna? Cuadrigeminal. Exactamente. Ok. Entonces, ahora sí, en una porción a una vista sagital también. ¿Qué tipo de secuencia es esta? También podría ser T2. Exactamente. Entonces ahí vamos a encontrar diferentes, digamos que, cisternas. Primeramente, entre, digamos que los ventrículos laterales, el septum, pellucidum y el tercer ventrículo hacia la línea media, vamos a encontrar una cisterna que se continúa entre estas estructuras, que se va a llamar la cisterna del velum interpositum. Entonces, esta realmente va a encontrarse dorsal al techo del tercer ventrículo y se va a continuar desde el esplenio del cuerpo calloso hasta el foramen de Monro, que se va a encontrar en esta posición y se va a encontrar entre los dos pulvinares. En estas cisternas vamos a encontrar las arterias pericallosas y a las coroideas mediales posteriores. También en esta cisterna van a viajar las arterias, las venas cerebrales internas. Posteriormente vamos a encontrar aquí, como continuación de esa cisterna del velum interpositum, otra cisterna. Y como les comentaba, aquí encontramos cuatro cuerpos o cuatro colículos. ¿Y cómo se llamaba esa lámina? Cuadrigémina. Por lo tanto, ¿cómo se llama esa cisterna? Cisterna cuadrigémina. Ok, y que se va a continuar con la cisterna supracerebelar, que va a ser esta que se encuentra aquí. O sea, realmente no hay una demarcación anatómica como tal, sino más bien se va a distinguir en cuanto a la relación con las estructuras con las que se va a encontrar, ¿no? Entonces no encontramos como un septum aquí como tal. O sea, digamos que todo es un espacio continuo. Entonces, sobre esta misma imagen, ¿me puede decir alguien qué es esta estructura? Cuarto ventrículo. Exactamente. ¿Y cuáles son los forámenes que tiene ese cuarto ventrículo? Luschka y Magendie. Exactamente. Entonces, ¿el Magendie en qué disposición se encuentra? ¿O en qué porción se encuentra? En la línea media. Ok, exactamente. Y va a continuarse hacia esta cisterna, que va a ser pues en realidad una de las más grandes que se van a encontrar dentro del cráneo, que se llama ¿cómo? Cisterna magna. Magna. Esa cisterna magna se va a continuar, digamos que rodeando al tallo cerebral y va a llegar hasta esta porción, que va a ser la cisterna basilar, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, por ahí viaja la arteria basilar. Entonces, la arteria basilar también va a tener continuación con estas cisternas, ¿no? Y va a ser la cisterna pontomedular. En realidad, las diferentes porciones de la cisterna pontomedular se van a llamar en cuanto a la relación que se encuentre con respecto al tallo cerebral. Entonces, si se encuentra enfrente del puente, como sabemos que el puente, porque aquí tenemos esta protuberancia, entonces, pues bueno, se va a llamar la cisterna prepontina, ¿no? Si se encuentra en esta porción enfrente del bulbo raquídeo o de la médula oblongada, entonces se va a llamar cisterna medular, ¿no?
Y hacia una porción lateral vamos a encontrar la cisterna pontocerebelosa, ¿no? Más que aquí no tengo pues como tal una imagen para eso, ¿vale? Entonces, igual vamos repasando sus principios anatómicos. ¿Cómo se llama este segmento que se encuentra aquí? Es el comunicante anterior. Exactamente. Este es el segmento comunicante anterior, compuesto pues, por los segmentos A1 de las arterias cerebrales anteriores. ¿Y cómo se llamaba la cisterna que contenía estas estructuras? Si estaba enfrente de la lámina terminalis, ¿cómo se llama esto? De la lámina terminal. Perfecto, muy bien. Esta porción, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta estructura? El lóbulo temporal. Así es. Ejido temporal. ¿Esta porción qué es? El pedúnculo. El pedúnculo cerebral, exactamente. Ups. Y si estamos en el pedúnculo cerebral, ¿en qué parte del tallo cerebral estamos? Mesencéfalo. Mesencéfalo, exactamente. Ahora, si vemos esta ramita que se continúa desde aquí, ¿qué arteria es? Cerebral posterior. Exactamente. Segundo pedazo. Ok, ya me lo habían dicho. Y esta arteria, ¿cuál es? Es la cerebral posterior, pero en su segmento P1. Exactamente. Perfecto. Pues bueno, creo que ya están hechos. Entonces creo que ya podemos empezar con el caso clínico. Doctor, perdón por interrumpirlo, pero ¿puede decir la palabra clave de la ponencia? Claro, la palabra clave es aracnoides. Muchas gracias. Gracias. Entonces, pues bueno, para el caso clínico vamos a continuar con la misma dinámica que siempre tenemos, la presentación del caso, exploración física, si tienen alguna pregunta me la pueden hacer y después vamos a continuar con la integración de los diagnósticos, ¿vale? Entonces, pues bueno, para este caso tenemos una paciente femenino de 68 años de edad. Realmente el único antecedente de importancia que se pudo encontrar durante el interrogatorio fue hipertensión arterial de 10 años de evolución, tratado con losartán. Pues cabe mencionar que con mal manejo. Y pues bueno, inicia su padecimiento actual con cefalea súbita, seguía de pérdida del estado de despierto, según comentaban los familiares durante el interrogatorio, y que después de 20 minutos de haberla, digamos que colocado en una posición segura, la paciente tiene una recuperación ad integrum a los 20 minutos. ¿Ok? Después de esto, la señora comienza o continúa con cefalea bastante importante, 8 de 10 de intensidad, y la refieren los familiares como que realmente no se puede mantener bien despierta, por lo que pues deciden acudir al área de urgencias. Entonces, nosotros cuando exploramos a la paciente, realmente no encontramos alteraciones en los nervios del cráneo. En el estado mental, la paciente estaba con un Glasgow de 14 a expensas de la respuesta ocular, la cual pues se mantenía con los ojos cerrados y solamente los abría tras el estímulo verbal. Y pues bueno, aquí también les va una pregunta. ¿Qué otros componentes se encuentran dentro de la escala de Glasgow? La respuesta verbal. Ok, ¿y qué evalúa la respuesta verbal? Si el paciente está atento a lo que se le indica o se le habla. Ok. ¿Y qué otra respuesta? Ocular. La motora, y la ocular. Ok, pero es justamente de la que hablé. ¿Qué otra respuesta tiene el casco? Respuesta motora. La respuesta motora, exactamente. Entonces, cuando el Glasgow es de especial importancia en este tipo de pacientes porque nos habla, digamos que del estado neurológico como tal del paciente y también nos ayuda a clasificar en cuanto a la escala de Hund-Hess por ejemplo, si tenemos sospecha de hemorragia subaracnoidea, también nos ayuda como a tomar algún otro tipo de decisiones.
si fuera de alguna otra índole. Por ejemplo, si encontramos un tumor que sangró o que, ¿cómo se llama? Que está provocando algún tipo de herniación cerebral. Ahora, en la exploración física motora del paciente, encontramos que tenía pues, una debilidad discreta en el miembro torácico del lado izquierdo, de manera proximal y distal, y que tenía hiperreflexia de manera distal también en el miembro distal izquierdo, superior izquierdo. El resto realmente se encontraba sin alteraciones. Y a la hora de hacer o evocar la respuesta plantar, encontramos que tenía un Babinski izquierdo. ¿Ok? El resto de la exploración pues, se encontraba sin alteraciones. ¿No? Entonces, con esto en mente, alguien se puede animar para pues, enumerar diagnósticos sindromáticos. Es un síndrome cefalálgico. Ok, perfecto. Recuerden que también el síndrome cefalálgico tiene, digamos que, distintas características, ¿no? Que lo distinguen entre si es un cefalálgico primario o si es un cefalálgico secundario. ¿Qué sería en este caso? Pues por la evolución, que fue una cefalea súbita Ajá, con pérdida de la conciencia, yo diría que es una cefalea secundaria. exactamente, porque tiene banderas rojas de cefalea, ¿no? Ok. Qué otro síndrome podrías integrar en este paciente? Podría ser, bueno, no recuerdo, ¿tenía Babinski o no tenía? Sí, sí tenía Babinski. Entonces, por la debilidad del miembro torácico izquierdo, Así más es. el Babinski, podría integrar un síndrome piramidal. Así es. Del lado izquierdo, ¿no? Sí. Así es. ¿Y algún otro síndrome que se les ocurra? Tuvo la paciente pérdida del estado de alerta, ¿no? Síndrome de compromiso del estado de alerta o Así es. no sé. O de alteración del estado del despierto. Va, perfecto. Entonces, si tratamos nosotros con estos síntomas, ¿dónde podríamos localizar la lesión? Bueno, ya sabes. Supraten. Más bien, ahora, ¿alguien me podría explicar por qué en esta disposición? Bueno, porque primero el síndrome piramidal te habla de daño de motoneurona superior, lo cual Exactamente. ubicaría la lesión en una región supratentorial. Así es. Después, por el comportamiento clínico, bueno, yo pensaría en una hemorragia subaracnoidea Ok. o, o por lo menos de etiología vascular Ajá. por el comportamiento súbito. Por lo tanto, sería extraxial Ajá. y pues frontal derecho porque pues se decusa la vía, ¿no? Y está alterado el miembro torácico izquierdo. Ok. Ahí les pido una disculpa porque puse derecho es izquierdo. De etiología bien mencionabas vascular. Pero ¿qué otro tipo de etiologías podrían causarte que el paciente tenga un deterioro súbito? Y se las acaba de mencionar ahorita. Bueno, también los pacientes pueden, si tienen una tumoración bastante importante, pueden tener herniación del parénquima cerebral a través de las estructuras rígidas de las reflexiones de la dura madre. Entonces, pues eso puede provocar tanto una hernia subfalcina como una hernia transtentorial. Entonces, esto puede poner en compromiso pues, el estado neurológico del paciente. ¿Vale? Entonces, pues ya teniendo esto en cuenta, ¿qué tipo de estudios ustedes solicitarían para continuar con el caso de este paciente? Un ataque simple. ¿Un ataque simple? Ok, va. Entonces, se le realizó al paciente un ataque simple. Y esto fue lo que se encontró. ¿Alguien se podría animar a describir?
Se nota una hiperintensidad, hiperdensidad, porque está una hiperdensidad derecha, más específicamente en el lóbulo temporal. Ok. El lado derecho, ¿esto es a lo que te refieres? Ajá, Ok. Bueno, en realidad eso es, digamos que una continuación del hueso pero es temporal. de hueso temporal, ok. Así es. Pero bueno, sí, buen intento. ¿A alguien le llama la atención, digamos que toda esta imagen hiperdensa que se encuentra entre los diferentes lóbulos? Sí, Sí, ¿no? Signo de arteria cerebral hiperintensa, pero en realidad, pues, el sistema vascular polinomio de Willis. Ok. es, Pero acuérdate que es una tomografía simple, ¿no? Entonces, Ujú. en realidad no veríamos los vasos. Entonces, ¿qué creen que sea esto que se ve aquí? es sangre en los espacios subaracnoideos. Exactamente. Es compatible la tomografía con hemorragia subaracnoidea. Una hemorragia subaracnoidea. Y pues bueno, a manera de ejercicio, ¿se acuerdan qué cisterna es la que se continúa aquí? La silviana Así es. Y si nos vamos un poquito más atrás, esto que rodea al mesencéfalo. es la crural. Plural. Esta otra que se continúa hacia acá atrás. Ambiens, Ok. Y si nos vamos acá adelante y se encuentra entre los hemisferios. interhemisférica. Exactamente. Ok. Entonces podemos encontrar cómo hay continuación de esa hemorragia hacia prácticamente todas todas las cisternas de la base del cráneo, ¿no? Entonces, con esto en mente, ¿qué tipo de estudios ustedes solicitarían? Una angiografía. Ok. Por ejemplo, para que te lo hagan un poquito de manera más inmediata. Pues podríamos contrastar esta tomografía, ¿no? Entonces, justamente fue lo que se solicitó con este paciente. Entonces, pues se realizó una tomografía, angiotomografía, donde justamente podemos observar la vasculatura cerebral. Entonces, ¿me pueden decir qué rama es esta? La cerebral anterior. Exactamente, y esta. Media. La cerebral media. Ok, y esta otra que se continúa hacia atrás. Cerebrales posteriores. Exactamente. ¿Qué continúan siendo estas ramas? Digo, esto ya está un poquito más compleja, pero Son ramas de la cerebral media. Segmento exactamente. M3 tal vez. Aquí en su porción M2 y ya cuando pues, continúa con el parénquima de M3. O sea, bueno, cuando sale de la fisura silviana. M3, exactamente. Ok, y si vemos estas arterias que se continúan hacia atrás. Son ramas de la cerebral posterior. Exactamente. Ok. Entonces, realmente en este estudio no alcanzamos a ver ningún tipo de anomalía como tal de la vasculatura cerebral. Entonces, se decidió hacer una angiografía para poder caracterizar pues mucho más la vasculatura y esto fue lo que se encontró. ¿Alguien me puede decir qué arteria es esta? Carótida interna. Exactamente. Perdón. Vamos a detenernos tantito acá. Ok. Entonces, si tenemos una arteria que se continúa hacia arriba, ¿qué arteria sería? Anterior. Exactamente. ¿Y esta que está acá? Media. Al media. Muy bien, perfecto. Ok. Y si vemos aquí, podemos ver que aquí tiene pues como una continuación que no se sigue con ninguna arteria, ¿no? Entonces, ¿esto qué creen que sea?
Esta como rodillita que se ve aquí. Es un aneurisma. Aneurisma. Es un aneurisma. Entonces así es como se vería un aneurisma. ¿Qué arteria sería? Les voy a poner otra De vez la el video. media. ¿De cuál? De la media, porque Pues si te fijas, es antes de la bifurcación de la arteria, ¿no? De una arteria. Es de la carótida. ok. Exactamente, es un aneurisma de la arteria carótida interna, ¿no? Entonces, pues una vez que se encontró este aneurisma, se decidió hacer el clipaje de dicho aneurisma y pues con esto se esperó que la paciente tuviera una adecuada recuperación. Y pues bueno, eso sería todo por hoy. Vale. Muy bien. Entonces, pues solo para comentarles, nos acercamos ya al final del curso. Pretendemos hacer una evaluación, digamos que al final, para poder, pues ya así otorgarles como tal la constancia, tanto de ANSA NAWAC y pues para aquellos que se estén interesados en la constancia del instituto, pues bueno, igual tienen que contar con por lo menos el 80% de todas las ponencias y tener una calificación mínima de 8, ¿no? Va a ser un examen de 20 preguntas y pues bueno, realmente si tienen alguna pregunta, pues estamos para servirles. Muchísimas gracias, doctor. Excelente ponencia. Muchas gracias a todos. El link de asistencia ya está en el chat del Zoom y en nuestros grupos de WhatsApp. No olviden llenarlo y los esperamos la próxima semana para la última sesión. Doctor, muchísimas gracias. Estuvo increíble, como todas las ponencias que ha dado. Y pues, cualquier duda que tengan, nos pueden contactar. Bonita noche a todos. Ay, que sí podría repetir la palabra clave, doctor. Claro que sí, aracnoides. Muy bien. Pues que estén muy bien, descansen. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.